En 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que será manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. Podemos apartarnos por un poco de tiempo, pero Dios nos guarda, Dios nos atrae, Dios nos llama. Filipenses 1:6 dice que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que la salvación no se pierde, que hay mucha diferencia entre ser salvo, declararse salvo, que la salvación que Dios da. Dice en el versículo, en la parte B del versículo, la parte B del capítulo del versículo 10, dice: mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Hermanos, todo aquel que va contra un hijo de Dios, todo aquel que va contra una hija de Dios, todo aquel que hace caer un hijo de Dios o una hija de Dios, Dios va contra él o contra ella. En Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Eso estaba hablando el apóstol Pablo a los judaizantes. Ustedes no están tranquilos, porque él sabía que ellos ya estaban predicando en las iglesias de Galacia. Él sabía que esa carta iba a llegar hacia ellos. Y en esa carta les dice, pero que de ellos, en ellos iba a venir realmente el poder, el castigo de Dios, iba a ser la obra de Dios. Porque dice: mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Quién estaba perturbando a la iglesia de Galacia? Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Los judaizantes eran mentirosos. Dijeron: no, Pablo predica la circuncisión. Pablo enseña la circuncisión de tal manera que ustedes deben aceptar que es parte de la salvación del hombre. Pero ¿por qué decían eso? Porque Pablo circuncidó a Timoteo. Pero circuncidó porque él era hija de judío y un gentil. Y realmente Timoteo iba a ser usado para predicar a los judíos. Si no era circuncidado no podía entrar. Por esa razón lo circuncidó. Pero Pablo dijo: yo no circuncido, yo no predico la circuncisión, yo predico a Cristo crucificado. Mas ellos estaban desvirtuando de ellos. Por eso él dice: entonces, si es en este caso, ¿por qué padezco persecución todavía? Si yo predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen ustedes los judíos? ¿Por qué al lugar que yo voy, cuando voy a enseñar a una sinagoga, si yo predico la circuncisión, ¿por qué me pegan? ¿Por qué me apedrean? ¿Y por qué me meten a la cárcel? Era ilógico. Y Pablo está demostrándole: si yo predico la circuncisión, ¿por qué hacen eso conmigo? Pero él dice: si no es así, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Sí, pero ¿qué era el tropiezo de la cruz? La cruz le mostraba a los judíos que solamente la salvación era a través de Jesucristo, la obra hecha y completa. El pueblo judío se creía salvo porque era descendiente de Abraham, del linaje de Abraham, de la descendencia de Abraham, y por esa razón, por el lugar de procedencia, por la descendencia de Abraham, se creían salvos. Y el Señor, y Pablo, el Señor Jesucristo enseñó que no era así, y en la cruz lo demostró. Solamente aquel que viene a través de Cristo puede ser salvo. Y ese era un tropiezo para los judíos.
versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Duro. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestros enemigos, y la palabra de Dios enseña, orar por nuestros enemigos. Pablo aquí actúa de una manera diferente. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquel que perturba el Evangelio realmente es difícil. Aquellos que cambian el Evangelio, aquellos que enseñan doctrinas diferentes al Evangelio, la ira de Dios sea sobre ellos. La ira de Dios sea sobre ellos. Porque cambian la obra de Cristo en la cruz. Desdicen la obra de Cristo en la cruz. Y cuando Él dice que ojalá se mutilasen los que os perturban, eran ellos que cuando ellos se circuncidaban, Él decía ojalá que en el momento de medir no corten ahí, sino corten más abajo. Ojalá se mutilasen. Y eso es algo que los estudiosos tienen dos expresiones, dos conjeturas sobre esto. Una, la que está en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Pablo dice, ojalá se mutilen, ya que ustedes son judíos, son amantes de la ley. Ojalá se mutilen para que no entren a la iglesia. Esa es la forma en que Pablo está hablando, y está hablando duramente. Ojalá se mutilen para que no vengan a confundir, para que no entren a confundir, para que no traigan doctrinas diferentes. No enseñen diferente. La otra forma que Pablo también dice en esto para mutilarse, que lo dicen que lo habla de una forma sarcástica, ya que se sienten tan piadosos y se circuncidan y creen que con eso ganan la salvación. ¿Por qué no ganan mayores favores celestiales si se mutilan? Si creen que la circuncisión y todas las obras trae la salvación, trae mayor privilegio delante de Dios, les dice, si la circuncisión les trae esto, ¿por qué no ganan mayores favores celestiales y se mutilan totalmente? Sea cual sea la interpretación de ese pasaje, la enseñanza es una. Aquel que deforma, distorsiona la palabra de Dios, la doctrina de Dios, hay algo que viene feo sobre él, algo horrible sobre él. La palabra de Dios no puede ser adulterada ni cambiada. Para terminar, mis hermanos, solamente como una reflexión. Nosotros estamos en peligro de una apostasía. La palabra de Dios enseña que en estos tiempos muchos apostatarán de la fe. Seguirán espíritus engañadores. Pero la palabra de Dios nos enseña que no solamente son espíritus engañadores, es lo externo. La palabra de Dios muestra que nada que viene de afuera es bueno para nosotros. Nada del mundo. Nada. No estamos diciendo que no tengamos amigos incrédulos. No. Estamos diciendo, podemos tener amigos incrédulos, porque si no, ¿cómo evangelizamos? Pero ellos deben saber hasta qué límite pueden llegar, porque nosotros hasta ahí lo permitimos. Significa que ellos nos van a poder hablar de sus cosas, de sus groserías, de sus chistes de doble sentido delante de nosotros, porque saben, porque nos hemos identificado con
cristianos. Porque hemos dicho, hasta aquí no más. Sin temor a perder el amigo, sin temor de perder a la amiga, porque tememos más a Dios. El problema del cristiano en este momento es que teme más al hombre que a Dios. Por eso es que estamos viviendo así. Por eso es que tanta gente está perdiéndose. Tanta gente está transitando el camino ancho, pensando que está yendo al cielo, pensando que está haciendo las cosas de Dios. Sí, viene a la iglesia, tú participa en los estudios bíblicos, participa en la oración, pero su vida está siendo degenerada día a día. Y muchas veces se están dando cuenta y perseveran en eso, porque temen perder más la amistad del hombre que perder el favor de Dios. Es el momento de cada uno de nosotros reflexionar sobre la vida que estamos llevando. Si estamos escuchando el mensaje, es pensar, ¿quién es mi amigo? ¿Quién es mi amiga que no es de Cristo? Y verla conforme en las Escrituras, no conforme mi corazón, no conforme mis sentimientos, sino conforme la palabra de Dios. Como dije en la introducción, si realmente Dios nos diese los ojos con que Él ve al que es incrédulo, nosotros nos espantaríamos y aborreceríamos a aquel. Pidamos a Dios que nos dé discernimiento, que el espíritu de discernimiento, que el Señor nos dé el espíritu de discernimiento para poder comprender, discernir, no solamente a las personas, sino las circunstancias, los motivos, recordando que todo lo que nos aleja de Dios no es de Dios, no viene de Dios. Pongamos el fin. Quiero terminar con un pasaje de Judas, versículo 24. Dice así: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída. El amigo no nos va a guardar sin caída. Él nos va a apartar, mas Dios nos guarda sin caída para presentarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Dios mío, Señor. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias, Señor. Oh Dios, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, trayendo entendimiento. Señor, trayendo un cambio de vida. Danos discernimiento para saber con qué personas nos estamos rodeando. Danos discernimiento, Señor, para poder, Padre, en todo momento, tomar una determinación por ti. Nada me puede dejar de ti. Ni circunstancia, ni alegría, ni mundo, ni hombre, ni mujer. Oh Dios, solamente tu presencia. Oh Dios, todo su cuerpo en Cristo Señor, te adoramos y te alabamos. Bendice este momento en nuestras vidas, Señor. Marca nuestros corazones. Que podamos recordar, Señor, cuán cerca estamos de la apostasía, mas tú nos guardas sin caídas y buscamos tu nombre, Señor. Dios mío, guarda a cada uno de los que están presentes en esta mañana. Dios mío, sosténnos con tu gracia, con tu misericordia, con tu poder. Oh Dios, que podamos fortalecernos en el poder de tu fuerza, como dice tu palabra. Que podamos revestirnos de la armadura de Dios en este tiempo, Señor, ante las acechanzas de la vida. Dios mío, gracias. Gracias, Padre, porque nos revelas tu palabra. Gracias, Señor, porque no la dejas, Señor,
ocultas, las mencionas, nos las haces conocer con el propósito, Señor, que abramos nuestros ojos y caminemos por el camino que tú nos has dado por andar, que es en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, con tu presencia. La paz y el gozo, Señor, sea en nuestro corazón y la esperanza. A pesar de la tribulación, a pesar de la enfermedad, a pesar de la angustia, nos gocemos y nos regocijemos, Señor, en Cristo. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el día viernes es el estudio bíblico. Hemos dado un trabajo por realizar, no se olviden, parte un versículo más por memorizar. Por favor, sé que es trabajoso, hermano, pero nos va a ayudar a permanecer firmes. Solo la palabra de Dios, solo buscando al Señor, de día y de noche. Esperaremos la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia y estaremos juntamente con Él. Es la única manera, mis hermanos, es en la palabra de Dios. No hay otra forma. Más aún, tenemos un té de mujeres, la fecha del sábado es sábado. Bien, eso estará pronto para poder decidir, pero ruego a las hermanas que puedan participar, por favor, es una forma de poder alimentarnos y que cada hermana pueda exponer la palabra y ser edificadas. Mayormente los hermanos son edificados porque es de mujeres para mujeres. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, grandemente. Y no olvidemos la palabra de Dios. Y no olvidemos el tiempo que estamos viviendo. Es la apostasía, mis hermanos. Está cerca de la venida del Señor. Si vemos que nuestro corazón se está endureciendo, pongamos de rodillas. Dios, quiebra este corazón. Que el Señor nos bendiga.